Buenos días, doctora. Mi nombre es Mercedes López y a continuación le voy a hablar acerca de la fisiopatología del COVID-19. Para hablar de COVID-19, primeramente tenemos que establecer que esta es una pandemia en la cual nos encontramos en la actualidad, que inició a partir del año 2020. En sí, el COVID-19 pertenece a la familia de coronavirus, que estos van a tener un ARN monocatenario de cadena de sentido positivo. En base a esto, realmente es una enfermedad que es nueva, entonces todavía se siguen estudiando mucho sus mecanismos fisiopatológicos y el mecanismo de producción, pero algo que está bien esclarecido es el mecanismo de transmisión. Pero primeramente, antes de hablar del mecanismo de transmisión, vamos a hablar acerca del SARS-CoV-2. En sí, este va a estar compuesto de una glicoproteína, que en este caso nosotros la vamos a mencionar como proteína spike, y realmente esta es muy importante porque va a tener dos subunidades, S1 y S2, que estas realmente van a establecer lo que es la capacidad que va a tener el virus para que pueda entrar a nuestras células de nuestro organismo, ¿verdad? Luego vamos a tener una proteína de envoltura que se va a encargar de la liberación del virión, es decir, del material genético hacia nuestras células y así poder producir lo que es la replicación viral. Vamos a tener lo que es una proteína de membrana, esta se va a encargar del ensamblaje del ARN. Vamos a tener una nucleoproteína. Realmente esta nucleoproteína es muy importante porque aparte de permitir lo que es el ensamblaje del ARN, va a hacer que se activen otras vías de señalización como la del factor de crecimiento transformante beta. Va a haber una inhibición de la apoptosis. También vamos a mencionar que va a intervenir una vía del factor NFK beta, que va a actuar o se va a unir con el COX-2 y esto va a promover que se promueva lo que es la respuesta inflamatoria, ¿verdad? En base a esto, nosotros hablamos del mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión va a ser por medio de las gotas o aerosoles, que pueden ser tanto del origen de nuestra mucosa, de nuestra cavidad bucal o de la conjuntiva. Prácticamente la transmisión se puede dar de contacto directo o indirecto en aquellas superficies que podamos encontrar lo que son las partículas que tengan este material del SARS-CoV-2. Ahora, en base a la fisiopatología mencionamos un poco que lo importante es primero que entre el virus, ¿verdad? Entonces, para que este virus entre, va a intervenir lo que es la proteína Spike 2, que está, como mencionada al inicio, va a ser la que va a promover que esta entre a nuestro organismo. Luego va a ocurrir lo que es un estado de replicación del virus, que va a ocurrir en el tracto respiratorio superior, que esto es lo que va a explicar la alta virabilidad en esta zona y la alta transmisibilidad que se da por medio de las personas partículas. Luego, para que la proteína Spike pueda hacer su acción, necesita un proceso de proteólisis, que va a ser catalizada por una serin 2 unas transmembranas, También vamos a tener lo que es una capdelina y una furina. En base a esto, la serin 2 transmembrana va a tener una acción realmente porque es muy importante de ella, porque va a estar presente en distintos tejidos. Sin embargo, esta se va a coexpresar a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, que es razón por la que podemos verla tanto en los pulmones, en los bronquios y así. Y también vamos a tener otra que va a ser lo que es la furina. Va a ser la furina, que en este caso ella va a estar a nivel de nuestros pulmones, hígado e intestino delgado, que es realmente un poco lo que explica lo que pasa con ciertas variantes y por qué suelen afectar ciertas zonas o producir otras afectaciones a nivel de distintos órganos, ¿verdad? Pues luego vamos a mencionar ya lo que es la fisiopatología. Entonces, ya una vez entró la célula, esta va a tener que actuar por medio de ciertos receptores. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de receptores, que son el RIC1, que va a ser el gen 1 inducible por ácido retinoico, y el gen endosomal, el receptor endosomal Toll-like, que va a ser el que va a perpetuar lo que es la respuesta inflamatoria. Luego, una vez que ya este sistema fue adaptado y actúa a nivel de receptor, estos se van a activar y van a promover lo que es una cascada de señalizaciones. En este caso vamos a encontrar una proteína adaptadora mitocondrial, que va a ser lo que va a promover la respuesta o prácticamente la liberación de los interferones. En base a los interferones, estos realmente son
podemos mencionarlo como el factor principal de nuestra fisiopatología, porque estos vamos a encontrar interferón tipo 1, que vamos a englobar el alfa y el beta, vamos a encontrar el interferón tipo 2 y el interferón tipo 3, que vamos a mencionar el interferón lambda. En base a esto, nosotros, la función del interferón es prácticamente inhibir que se dé la replicación viral, pero lo característico de este señor del SARS-CoV-2 es que este va a evadir la primera respuesta, es decir, va a evadir el proceso de detección del receptor en una primera instancia, que esto es lo que va a provocar que haya una, podemos decir, una producción desregulada de estos interferones. Por ejemplo, como inician tarde, se van a señalizar y van a expresar de forma tardía estos interferones. Okay. En base a esto, vamos a tener que el interferón tipo 2, yo mencionaba que esto, bueno, no lo había mencionado, el interferón tipo 2, lo que va a ocurrir es que va a inhibir o va a disminuir los niveles del interferón tipo 1 y 3. ¿Qué es lo que va a perpetuar esto? Que haya una mayor replicación viral, una alta virabilidad y un estado de hiperinflamación, porque el interferón tipo 1 y 3 son los principales de inhibir lo que es el proceso de replicación del virus. Ok, en base a esto vamos a hablar acerca de la tormenta de citocinas. En los pacientes graves que tienen formas graves de COVID-19, valga la redundancia, en ellos hay una alta expresión de quimiosinas y citocinas proinflamatorias, que tantos niveles aumentados de esto van a producir que haya un daño tisular. Esto va a conllevar a una disfunción endotelial y a su vez esto puede provocar una lesión pulmonar, que nosotros la podemos ver, por ejemplo, en algunos pacientes que suelen manifestar neumonías fatales o insuficiencia respiratoria aguda, que es razón por la que nosotros lo vemos en las primeras partes de forma disneica. El paciente con un estado de disnea, cuadro de disnea. ¿Okay? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que en esta tormenta de citocinas nosotros vamos a mencionar que las principales, no son las únicas, pero sí las más importantes, al factor de necrosis tumoral alfa, a la interleucina 6, 8, 17 y la interleucina 1 beta, porque estas son las que van a encargarse de propiciar siempre lo que es un estado de hiperinflamación, mayor atracción de citocinas, que eso es decir, la quimiotaxis, y que siempre se produzca este estado de lesión. Entonces es decir que hay un daño constante al endotelio, este va a ir sufriendo, va a promover la lesión a distintos órganos. Y algo muy que no había dicho es un sello hiperinflamatorio, que el sello hiperinflamatorio está producido por niveles aumentados del interferón 2 que mencionaba, que es el que se va a encargar de inhibir al interferón 1 y 3, que es lo que va a provocar que haya una menor inhibición o se impida un poco lo que es la replicación viral de del SARS-CoV-2. Entonces, en base a esto, nosotros lo podemos ver de la manifestación a nivel de distintos órganos. Por ejemplo, a nivel pulmonar, nosotros podemos ver al paciente en un estado de disnea, podemos ver que hay formación de microtrombo, esto puede haber lesión a nivel del pulmonar, además podemos observar un estado de hipoxia, que obviamente a la larga va a conllevar a mayores daños y falla multiorgánica. También a nivel cardiovascular en el artículo que yo revisé se menciona que el SARS-CoV-2 puede afectar al miocardiocito y entonces provocar lo que es un cuadro, una circulación intravascular diseminada, que esto pues ya lo habíamos hablado un poco en sepsis, y también puede haber lo que va a alterar lo que es la microcirculación. A nivel, por ejemplo, de neurológico, este virus va a afectar lo que es el nervio oftálmico. Entonces va a afectar ese nervio y lo que va a provocar es que haya una pérdida del olfato y del gusto. Obviamente la que se manifiesta más es la pérdida del olfato y posteriormente pues la del gusto. Y muchas gracias.